Marcos nunca creyó en milagros. Siempre fue escéptico, viendo la vida con una mirada pragmática, sin espacio para aquello que no podía ser explicado. Su vida había sido marcada por un accidente devastador. Perdió la voz en un accidente de coche, y los médicos dijeron que no había esperanza de recuperación. Ya no se podía hacer nada más. Pero algo dentro de él nunca dejó de creer. No creía en milagros, pero sí creía en algo más profundo, la fe. Aunque no podía hablar, se aferraba a la idea de que, tal vez, solo tal vez, Dios todavía podría hacer algo por él. Sentía que su vida, sin sentido alguno después del accidente, necesitaba un cambio, un toque de esperanza. Por eso, Marcos decidió viajar. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero sabía que no podía seguir viviendo en silencio y dolor. Viajó hasta Roma, sin ninguna expectativa de un gran milagro, pero con una pequeña llama de fe que tal vez lo llevaría a algo que no podía prever. Cuando llegó a la plaza, el corazón de Diablos, Marcos estaba apretado. La multitud a su alrededor se aglomeraba para ver al Papa. Estaba allí, rodeado de gente, pero aún en medio de ese mar de personas, algo parecía diferente. Algo en ese momento lo tocaba. Las palabras del Papa no eran para él, pero sentía como si esas palabras fueran dirigidas directamente a su corazón. El Papa estaba frente a él, bendiciendo a los fieles, y fue en ese momento cuando Marcos sintió que algo se movía dentro de él. Cayó de rodillas, como guiado por una fuerza invisible. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una emoción indescriptible, como si estuviera ante algo más grande que él mismo. Con fe todo es posible, dijo el Papa al acercarse a él. Al poner sus manos sobre el hombro de Marcos, algo profundo sucedió. El mundo a su alrededor desapareció y el dolor que llevaba parecía aliviarse, aunque solo fuera por un segundo. No sabía cómo, pero sentía que algo estaba cambiando en su interior. Esa noche, Marcos regresó a su habitación, exhausto, pero con una sensación extraña. No había sucedido nada extraordinario, pensaba. No hubo una señal clara, ni una curación instantánea. Pero algo dentro de él era diferente. Intentó no ilusionarse, pero la paz que sentía parecía ser algo más que una simple ilusión. La fe que había puesto en ese encuentro parecía haber tocado su corazón de una manera que no entendía totalmente. A la mañana siguiente, al despertar, Marcos estaba dudoso. No quería ilusionarse una vez más. Después de todo, los médicos habían sido claros. Su voz nunca volvería. Intentaría seguir viviendo su vida, aunque sin esa parte de sí mismo. Pero cuando se levantó para salir de la cama y dio su primer paso, algo increíble sucedió. Intentó hablar y salió un sonido. Era débil, casi un susurro, pero era una voz. Marcos no podía creer lo que estaba pasando. Comenzó a repetir palabras, una a una, hasta que finalmente dijo en voz alta su propio nombre. Estaba hablando, estaba recuperando su voz. Marcos estaba en estado de shock, no sabía qué hacer. Estaba tan atónito con lo que acababa de suceder que tardó en creerlo. La voz que había perdido para siempre, que los médicos dijeron que nunca volvería, ahora estaba allí, de vuelta, como un milagro. Se levantó de la cama, aún sin creer lo que sucedía, y fue hacia el espejo. Sus ojos estaban llorosos, y apenas podía mirarse a sí mismo. Tanta era la emoción que lo consumía. No entendía cómo era posible, pero una profunda certeza invadió su ser. El Papa, ese encuentro, las palabras de fe, todo eso tenía que ver con la transformación que estaba viviendo. ¿Será esto real?, se preguntó Marcos, tocándose la garganta, aún incrédulo. Pero cuando habló de nuevo, con una voz más fuerte, más clara, supo que nada volvería a ser como antes. El milagro no era solo físico,
era espiritual. La fe que había puesto en el encuentro con el Papa no solo le había devuelto la voz, sino que restauró algo mucho más profundo: su creencia de que, cuando se cree, lo imposible realmente puede suceder. Marcos sabía que algo sobrenatural había ocurrido con él, pero aún no podía comprenderlo completamente. Sentía como si hubiera sido tocado por algo divino, como si hubiera recibido no solo su voz de vuelta, sino una nueva perspectiva sobre la vida y la fe. Pasó los días siguientes en un estado de profunda contemplación, reflexionando sobre todo lo que había vivido. La recuperación de su voz no era el fin, sino solo el comienzo de una transformación. Ahora sabía que la fe no tiene límites, que la verdadera creencia puede hacer que lo imposible suceda. Cada palabra que decía tenía un peso diferente. Comenzó a darse cuenta de que su vida tenía un nuevo propósito, algo más allá de sí mismo. Ya no podía guardar para sí esta experiencia, esta sanación. Sintió una necesidad urgente de contar su historia, de inspirar a otras personas a creer en los milagros. Decidió que compartiría su viaje con todos. Volvió a su ciudad, donde la gente estaba desconfiada, escéptica sobre la historia de su curación. Muchos dijeron que podría ser solo una coincidencia, pero Marcos sabía lo que había sucedido, y no le importaba lo que pensaran los demás, porque sabía que su vida había cambiado para siempre. Con el paso de los meses, la historia de Marcos se extendió como fuego. Compartía su experiencia en iglesias, en encuentros de fe, y su voz inspiraba a todos los que lo escuchaban. Hablaba sobre el encuentro con el Papa y la palabra que recibió. Con y fe, todo es posible. También compartía sobre el milagro que siguió, no solo en la curación física, sino en el renacimiento de su fe. Su historia tocó tantas vidas, ayudó a otros a creer que, incluso en medio del dolor y la desesperación, Dios puede hacer lo imposible, y la fe verdadera y profunda puede mover montañas. Marcos fue buscado por personas que estaban desesperadas, que ya no creían en nada, que, como él, pensaban que estaban al margen de la vida, sin más esperanza. Y él compartía su historia con cada una de ellas, ofreciendo un destello de fe y una esperanza renovada. Marcos empezó a entender que su milagro no solo fue una sanación física, sino una transformación completa de su vida. Empezó a involucrarse en proyectos espirituales, compartiendo su historia con aquellos que más necesitaban esperanza. Cada nuevo testimonio que escuchaba lo hacía sentir que su misión era más grande de lo que había imaginado. Se convirtió en un símbolo de fe viva, un ejemplo de que incluso los peores momentos pueden ser transformados con la confianza en Dios. Pero no fue fácil. Cada día traía nuevos desafíos y la presión por mantener su fe en alto era inmensa. En momentos de duda, Marcos recordaba las palabras del Papa: con fe, todo es posible, y eso lo sostenía. Pasaba horas en oración, buscando no solo consuelo, sino también fuerzas para continuar su misión. Con cada paso que daba, sentía que estaba más cerca de su propósito. La transformación interior fue aún más profunda que la recuperación de la voz. Marcos se dio cuenta de que la verdadera sanación estaba en su alma. Sabía que la fe no es algo que se limita a momentos específicos de oración o encuentros extraordinarios. La fe debía ser cultivada diariamente, con acción, amor al prójimo y principalmente con un corazón sincero ante Dios. Un día, mientras caminaba por su ciudad, Marcos se encontró con un hombre completamente desolado, sin esperanza. Estaba sentado en la acera, con los hombros caídos, los ojos perdidos en el vacío. Marcos, movido por la compasión y la experiencia que había vivido, se acercó a él.
No sabía qué decir, pero sabía que, de alguna manera, las palabras que más necesitaba escuchar serían las palabras de fe. Marcos se arrodilló junto al hombre y le dijo: «Sé lo que estás pasando. Yo también estuve en lo más bajo, sin saber a dónde ir. Pero la fe puede llevarte a lugares que nunca imaginaste». Entonces comenzó a orar, y con cada palabra el hombre se fue calmando. Sus ojos empezaron a brillar de nuevo, y una pequeña chispa de esperanza se encendió dentro de él. Este fue solo uno de los muchos encuentros que Marcos tuvo. Cada persona que tocaba sentía que estaba cumpliendo el propósito para el cual Dios lo había sanado. Ya no era un hombre con una voz perdida, era un mensajero, un portador de fe, y su misión estaba clara: llevar a los demás a creer que, con fe, hasta lo imposible puede suceder. La historia de Marcos ahora se había esparcido por toda la ciudad y más allá. Recibía cartas, mensajes y visitas de personas que buscaban algún tipo de orientación, algún signo de que lo imposible era, de hecho, posible. Se había convertido en una fuente de inspiración para aquellos que estaban al borde de la desesperación, y sabía que su viaje espiritual apenas comenzaba. A pesar de ser constantemente buscado, Marcos nunca perdió su humildad. Creía que su milagro no era para él, sino para todos los que pudieran ser testigos de él. Aún recordaba las palabras del Papa: «Con fe todo es posible». Cada día, Marcos se sentía más fortalecido, más decidido a vivir de acuerdo con esa verdad. Sabía que de alguna forma su historia estaba tocando muchas vidas, pero también sentía una inmensa responsabilidad. La sanación que había experimentado no podía ser un evento aislado. Debía esparcirse como una ola, tocando a aquellos que más lo necesitaban. En uno de sus viajes, Marcos fue invitado a hablar en una gran conferencia sobre fe y milagros. Allí, ante miles de personas, contó su historia, su lucha, y cómo, al encontrarse con el Papa, no solo recuperó su voz, sino su vida transformada. Habló sobre la importancia de mantener la fe viva, sin importar cuán difíciles sean los desafíos. Sabía que su historia no era única, pero creía que podría ser un catalizador para el cambio en muchas personas. Al final de la conferencia, una señora se acercó a Marcos. Estaba visiblemente emocionada, con los ojos llenos de lágrimas. «Necesito agradecerte», dijo con la voz temblorosa. «Tu historia cambió mi vida. Había perdido toda esperanza. Estaba enferma, sin perspectivas, pero escucharte me hizo creer que la sanación es posible, que el milagro puede llegar». Ella lo abrazó con tanta fuerza que Marcos sintió la profundidad del dolor y la esperanza de esa mujer. En ese momento entendió que, más que sanar a sí mismo, estaba siendo usado como un instrumento de sanación para los demás. Comenzó a percatarse de que su verdadera misión no era solo ser testigo de milagros, sino ser un canal para que otros también pudieran vivir lo imposible. Sintió que estaba cumpliendo el propósito de su vida: ayudar a las personas a creer nuevamente en los milagros, en la fe, en la transformación. Marcos sabía ahora que era más que un hombre sanado. Era un instrumento de fe, y su historia tenía el poder de llevar a otros a creer que los milagros no eran cosas de un pasado lejano, sino realidades vivas. Se convirtió en un ejemplo de cómo la fe puede transformar la vida de cualquiera. Solo basta con creer y estar dispuesto a permitir que Dios haga su obra. Marcos comenzó a ser reconocido como un verdadero portador de fe. Su vida ya no se trataba de lo que había perdido, sino de todo lo que había ganado a través de la fe. La voz que había recuperado no solo era física, ahora llevaba un mensaje poderoso para todos los que lo rodeaban. Empezó a ser invitado a hablar en iglesias, escuelas, hospitales, y donde quiera que iba, compartía su experiencia con aquellos
que más necesitaban escuchar. En cada lugar que visitaba, encontraba personas luchando con la desesperación, muchas de ellas enfrentando enfermedades físicas y emocionales. Pero lo que más tocaba el corazón de Marcos eran aquellos que ya habían perdido toda esperanza. Se dedicaba a ayudar a esas personas a reencontrar su conexión con Dios, recordándoles que nada es imposible para aquel que cree. Sabía que lo que él había vivido podría ser la clave para abrir los corazones cerrados de muchos, y estaba dispuesto a ser esa clave. Con el tiempo, Marcos se dio cuenta de que su viaje espiritual no tenía fin. Cada nuevo encuentro le mostraba que la verdadera cura no era solo física, sino espiritual. Al visitar a Teresa, una mujer que luchaba contra un cáncer terminal, le dijo: «No importa la enfermedad, lo que importa es la fe. Dios tiene un plan para ti y Él puede transformar tu vida en algo grandioso». Durante los días siguientes, Marcos acompañó a Teresa en su lucha contra el cáncer. Oraba con ella todos los días, hablando sobre la importancia de mantener la fe viva, incluso en medio de las adversidades. Teresa comenzó a sentir una paz profunda que nunca antes había experimentado. Poco a poco, comenzó a creer que, incluso frente a la muerte, había algo más poderoso que podía ayudarla a superar. Marcos estaba allí, a su lado, con la certeza de que la fe podía hacer lo imposible. La historia de Teresa y Marcos se extendió, y pronto muchas otras personas comenzaron a buscarlo. La palabra de Marcos, ahora reconocido como un verdadero líder espiritual, alcanzó a aquellos que estaban al borde de la desesperación. Continuó su misión de inspirar y restaurar vidas, llevando la fe a lugares donde parecía haber desaparecido. Su encuentro con el Papa, que inicialmente parecía un momento aislado, ahora se había transformado en un movimiento de fe que tocaba innumerables vidas. Marcos sabía que su misión aún no había terminado. El milagro que había recibido no solo era para él, sino para todos los que necesitaban una prueba viva de que Dios todavía realiza milagros. Ya no solo contaba una historia de sanación, sino que era la historia de sanación para aquellos a su alrededor. Y sabía que, mientras hubiera una persona con fe, el milagro seguiría extendiéndose. Con el tiempo, Marcos pasó a entender que el milagro que vivió no solo era una sanación física, sino una transformación completa de su vida. Comenzó a organizar encuentros de oración, donde compartía su experiencia con grupos pequeños y grandes, siempre reforzando la idea de que los milagros no ocurren porque lo merezcamos, sino porque Dios, en su misericordia, elige bendecirnos. Les decía a todos que la sanación que había experimentado no fue un simple accidente o coincidencia, sino un acto divino, un milagro de la gracia de Dios. Recordaba a todos con fervor que la verdadera fe no se basa solo en esperar por una curación física, sino en mantener una confianza inquebrantable en Dios, sin importar las circunstancias. Les hablaba sobre cómo, en los momentos más difíciles de su vida, cuando pensaba que ya no quedaba esperanza, fue su fe la que lo mantuvo firme, y fue a través de ella que experimentó el milagro. Con el paso del tiempo, Marcos vio que su vida cambiaba de maneras que nunca imaginó. Ahora viajaba por el mundo, dando testimonios en iglesias y conferencias, inspirando a millones con su historia de fe y superación. El mensaje de que los milagros suceden cuando ponemos nuestra confianza en Dios resonaba más fuerte cada día. En uno de sus viajes, fue invitado a predicar en una iglesia en una pequeña ciudad. Allí conoció a un joven llamado Lucas, quien estaba enfrentando una situación de vida o muerte. Lucas había perdido la visión debido a un accidente y, al igual que Marcos, creía que ya no quedaba nada por hacer. Estaba dispuesto a aceptar su condición, resignado a su destino.
Pero cuando escuchó a Marcos hablar sobre su sanación y la importancia de creer, algo dentro de él despertó. Marcos oró por Lucas, y como por milagro, Lucas comenzó a ver nuevamente. No podía creer lo que estaba sucediendo, pero los médicos confirmaron lo imposible. Había recuperado la visión. Era otra prueba de que la fe puede hacer que lo imposible ocurra. Lucas, ahora curado, se convirtió en un seguidor fervoroso de las enseñanzas de Marcos, compartiendo la misma fe que lo había sanado. Marcos comenzó a darse cuenta de que, con cada persona que tocaba con su historia de fe, más y más vidas se transformaban. El mensaje de que los milagros no eran solo algo que sucedía en el pasado, sino que seguían vivos en el presente, se extendió aún más rápido. Se convirtió en un símbolo de esperanza, una prueba viviente de que, cuando se cree verdaderamente, no hay límites para lo que Dios puede hacer. El impacto de su viaje no fue solo una recuperación física, sino una verdadera revolución en la forma en que veía la vida. Entendió que su milagro no era solo para él, sino para todos aquellos que estaban sufriendo, aquellos que necesitaban una razón para creer nuevamente. Se convirtió en un mentor espiritual para muchos, enseñándoles a confiar en la fe, incluso cuando la vida parecía desmoronarse a su alrededor. Recordaba las palabras del Papa: con fe todo es posible, y sabía que esas palabras ahora tenían un significado aún más profundo. Él, que había perdido todo, ahora veía cómo su vida, su fe y su historia podían transformar el mundo que lo rodeaba. La fe que había buscado, incluso cuando parecía haber perdido todo, ahora era la fuerza que lo sostenía cada día. Marcos estaba en un evento en una pequeña ciudad, compartiendo su historia, cuando una mujer se acercó a él, visiblemente nerviosa. Sostenía una carta en la mano y al entregársela, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Esta es mi última oportunidad», dijo con voz temblorosa. «Tengo un hijo con una enfermedad rara. Los médicos ya no saben qué hacer, pero escuché tu historia y estoy aquí, porque sé que la fe puede salvar». Marcos tomó la carta con cuidado y al leer las palabras de la madre desesperada, algo dentro de él se encendió. Sabía lo que debía hacer. Se arrodilló junto a ella y oró con ella y por su hijo. No sabía qué ocurriría, pero creía en el poder de la oración, en la fuerza de una fe genuina. Sabía que, si esa madre estaba allí, era porque su fe podría ser la clave para un milagro. Meses después, Marcos recibió una carta de la mujer. Escribió: «Mi hijo está curado. Los médicos no pueden explicarlo, pero sabemos que fue el milagro que tú nos ayudaste a alcanzar con tu fe». Este mensaje fue la confirmación de que su misión estaba cumplida. Ya no solo predicaba sobre la fe, sino que estaba viviendo y siendo testigo de milagros reales. El milagro de la señora trajo una nueva ola de esperanza a la comunidad donde Marcos estaba. Cada vez más personas comenzaron a creer que con fe todo es posible. Veían a Marcos no solo como un hombre sanado, sino como una prueba viviente de que Dios sigue trabajando milagros en la actualidad. Su historia estaba impactando vidas de maneras que nunca había imaginado. Marcos sabía que esto no se trataba de él. Se sentía como un simple instrumento en las manos de Dios. Pero aún así, la transformación que veía en las personas, en sus propias palabras y acciones, era un reflejo del poder de Dios. Estaba siendo guiado para llevar más luz a un mundo que muchas veces parecía sumido en la oscuridad. Con cada nuevo encuentro, encontraba más y más personas dispuestas a creer, dispuestas a poner su fe en algo más grande. Compartió su historia con ellos, no como una forma de autoexaltación, sino como una forma de mostrarles que los milagros suceden
Cuando creemos sinceramente, ya no tenía dudas, sabía que para Dios nada es imposible. Con el tiempo, Marcos comenzó a darse cuenta de que la verdadera fe no solo se trata de creer en milagros grandiosos, sino de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios todos los días. Sabía que, mientras fuera un canal de fe, debía actuar de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, esparciendo amor y compasión, sirviendo al prójimo y siendo un reflejo de Dios en el mundo. En uno de sus viajes, conoció a un hombre llamado Juan, que estaba perdido, sin rumbo en la vida. Juan había vivido una vida de errores y arrepentimientos, y pensaba que ya no había oportunidad de cambio para él. Pero al escuchar la historia de Marcos y ver la transformación que Dios había hecho en su vida, Juan comenzó a repensar todo lo que creía. Marcos oró por Juan, y en ese momento supo que, así como él había sido tocado por Dios, Juan también lo estaba haciendo. Era otro ejemplo de que, con fe, los milagros ocurren de formas que van más allá de nuestra comprensión. Y la mayor sanación de todas no solo era física, sino espiritual. La transformación de Juan fue solo una prueba más de que la fe de Marcos no había sido en vano. Vio la vida de Juan cambiar ante sus ojos, y ese cambio no fue solo exterior, sino interior. Juan, quien alguna vez se consideró perdido y sin valor, ahora se sentía renovado, lleno de esperanza. Comenzó a seguir las enseñanzas de Marcos y dedicó su vida al servicio de Dios. Marcos sabía que su misión aún no había terminado. Continuaba viajando, compartiendo la palabra de que los milagros aún suceden, que la fe puede transformar cualquier vida, sin importar lo perdida o quebrada que pueda parecer. Encontró personas en lugares inimaginables, personas que, como él, habían perdido algo importante en sus vidas, pero que ahora, a través de la fe, estaban encontrando su verdadera sanación. Con cada nuevo encuentro, Marcos no solo compartía su historia de milagros, sino también compartía la verdad de que la fe es una decisión diaria. La vida no sería fácil, él lo sabía, pero la fe en Dios daría las fuerzas necesarias para seguir adelante, para luchar y para vencer. Creía profundamente que, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos guía, nos fortalece y nos transforma de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Mientras miraba el camino que había recorrido, Marcos sintió una inmensa paz dentro de sí. Sabía que había cumplido su propósito, que el milagro que había experimentado no solo era para él, sino para todos los que había tocado a lo largo de su viaje. Miraba al futuro con la certeza de que Dios aún tenía mucho que hacer a través de él. Empezó a creer más que nunca en la promesa de que, con fe, todo es posible. Ya no era el hombre que había perdido todo, sino el hombre que con fe lo había recuperado todo, su voz, su esperanza y, lo más importante, su relación con Dios. Sabía que la vida era un vaivén, pero con fe tendría fuerzas para seguir enfrentando cualquier desafío que se le presentara.